Solo son historias. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Solo son historias. Antes de que el imperio inca naciera, el mundo andino temblaba bajo el rugido de los chancas. Eran un pueblo feroz, un enemigo ancestral que descendió de las montañas decidido a arrasar el pequeño señorío del Cusco. Corría el siglo XV, los incas no eran todavía un imperio, sino una tribu, entre muchas otras, rodeada de adversarios. El gobernante en aquel entonces era Viracocha Inca, quien al ver la magnitud de la amenaza decidió abandonar la ciudad con parte de su corte. Pero su hijo, Cusi Yupanqui, quien se negó a rendirse, reunió a los guerreros que quedaban, reorganizó las defensas y esperó a los chancas a las afueras de Cusco. Las crónicas dicen que la batalla fue tan sangrienta que el suelo se convirtió en rojo. Los incas resistieron y cuando los chancas por fin se retiraron, Cusi Yupanqui emergió como un héroe. Desde entonces sería conocido como Pachacútec, el transformador del mundo. Esa victoria marcó el nacimiento del Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones. Y así comenzó una de las transformaciones políticas más impresionantes de la historia precolombina. Pachacútec reformó la ciudad del Cusco, trazándola como el ombligo del mundo, en forma de puma, símbolo de poder y dominio. Construyó templos, caminos, sistemas de almacenamiento y una red administrativa que abarcó desde los desiertos del norte hasta las montañas del sur. Bajo su reinado, el Cusco dejó de ser una aldea andina para convertirse en el corazón de un imperio comparable en extensión y complejidad a Roma o Egipto. Su sistema de gobierno se basaba en el Ayllu, la unidad familiar y productiva que sostenía la estructura del Estado. Todos trabajaban para el bien común. La mita era el trabajo obligatorio para el Estado, pero no era considerado una forma de esclavitud, sino una contribución a la comunidad. Pero también había jerarquías muy definidas. En la cúspide estaba el Sapa Inca o Gran Inca, considerado hijo del sol. Luego venía la nobleza, formada por la familia imperial o panaca, encargada de preservar la memoria y el culto de cada gobernante fallecido. Después venían los curacas, jefes locales de etnias sometidas y finalmente el pueblo, que era la base de todo el sistema. Las panacas eran instituciones poderosas. Cada una representaba la descendencia de un inca y mantenía sus tierras, servidores y templos. Los miembros de una panaca no heredaban el poder del Sapa Inca, pues éste se elegía entre sus hijos, pero sí preservaban su legado y sus riquezas. Por eso cuando un inca ascendía, fundaba su propia panaca, multiplicando así las redes de poder. La expansión del Tahuantinsuyo fue implacable. Pachacútec envió a su hijo Túpac Inca Yupanqui a continuar su obra. Bajo su mando, el imperio alcanzó su máxima extensión, desde el actual sur de Colombia hasta Chile, abarcando aproximadamente unos 2 millones de kilómetros cuadrados. Ninguna otra civilización americana logró algo igual. Solo el Imperio Romano, muchos siglos antes, había logrado una organización territorial tan vasta y eficiente. Pero los incas no conquistaban únicamente con la guerra. Cuando un pueblo se rendía, lo integraban mediante alianzas, matrimonios o intercambios de conocimiento. Absorbían su tecnología, sus lenguas, tradiciones. Aprendían de ellos y los reconfiguraban bajo el culto al sol. Sin embargo, cuando un pueblo se resistía, la respuesta era devastadora. Ciudades enteras eran arrasadas y sus habitantes eran deportados. Se les llamaba mitimaes y eran trasladados a regiones lejanas para impedir futuras rebeliones. Esa política de desplazamiento masivo sembró un resentimiento que perduraría hasta el final. El Imperio del Sol era una máquina perfecta, pero también profundamente humana y por lo tanto vulnerable. Los incas construyeron miles de kilómetros de caminos, conocidos como el Capac Ñam, almacenes para alimentos, o colcas, y sistemas de comunicación por mensajeros, los famosos chasquis, que llevaban órdenes y noticias a velocidades que asombrarían a los europeos. Todo estaba controlado mediante los quipus, que eran cuerdas con nudos que registraban tributos, censos y cosechas. Era una civilización sin escritura, aparentemente,
pero con una administración que superaba muchas culturas. Pachacútec también fue un reformador religioso. Elevó el culto al sol, al Inti, por encima de todos los demás dioses, y estableció al Inca como su hijo en la tierra. Se dice que un día tuvo una visión. El sol le habló y le dijo que su misión era expandir su luz sobre el mundo. Desde entonces la expansión del imperio se convirtió en una empresa sagrada. Pero como todos los imperios, el Tahuantinsuyo comenzó a fragmentarse desde dentro. Tras Pachacútec vinieron Tupac Inca Yupanqui y luego Huayna Cápac, su hijo, quien extendió las fronteras hasta el actual Ecuador. Bajo él, el imperio alcanzó su apogeo, pero al mismo tiempo su punto de inflexión. Durante las campañas en el norte, Huayna Cápac estableció una segunda capital en Tumibamba, Ecuador, enamorado de sus tierras y su clima. Allí tuvo hijos, entre ellos Atahualpa, mientras que en Cusco quedaba otro heredero legítimo, Huáscar, nacido de la Coya o esposa principal. En los últimos años del reinado de Huayna Cápac, el Tahuantinsuyo se extendía más que nunca, y sin embargo, ya estaba comenzando a fracturarse. Huayna Cápac había llevado el poder del Cusco hasta las tierras del norte, conquistando lo que hoy conocemos como Ecuador. Pero esa extensión trajo consigo revueltas constantes. Los cañaris, los quitus, los tumbesinos, los puañeños, los pastos eran pueblos aguerridos que resistían la dominación inca. El Sapa Inca tuvo que pasar gran parte de sus últimos años en el norte, organizando campañas, estableciendo su residencia en Tomebamba, el centro de su nuevo dominio. Allí vivió casi una década, lejos del Cusco, rodeado de sus hijos Ninankuyuchi y Atahualpa, y de sus generales veteranos. En la capital, en cambio, como dije, quedaba su hijo Huáscar. A partir de 1525, el imperio enfrentó un enemigo invisible, una epidemia desconocida, posiblemente viruela o sarampión, llegó desde las costas del norte. En poco tiempo se llevó miles de vidas, y entre ellas las del propio Inca Huayna Cápac y su hijo Ninankuyuchi, quien se dice debería de haber heredado la Mascaypacha, el símbolo del poder inca. La doble muerte dejó al Tahuantinsuyo sin un sucesor claro. Algunos nobles del norte intentaron mantener la noticia en secreto para evitar rebeliones, pero la información llegó pronto al Cusco. La nobleza cusqueña sin alternativa proclamó a Huáscar como un nuevo Sapa Inca. Sin embargo, en el norte, los ejércitos y generales fieles a la memoria de Huayna Cápac reconocieron a Atahualpa, quien se mantuvo en Quito, apoyado por las tropas veteranas de su padre. Dos príncipes, dos coronas y un imperio dividido en silencio. Durante algunos años hubo una paz aparente. Huáscar no se oponía a que su medio hermano gobernara Quito, siempre que le rindiera homenaje, enviara tributos y no iniciara nuevas conquistas. Atahualpa aceptó formalmente, pero el equilibrio era precario. Su territorio era extenso y rico, sus tropas las más experimentadas del imperio, y sus generales, Calcuchímac, Quisquis y Rumiñahui, gozaban de su total confianza. Con el tiempo la tensión se volvió insoportable. Huáscar comenzó a sospechar que Atahualpa planeaba independizar el norte. Mandó mensajeros exigiéndole presentarse en el Cusco para reafirmar su lealtad. Pero Atahualpa se negó a ir. Sabía que aquel llamado era una trampa, que si acudía sería asesinado. Los generales lo convencieron de permanecer en Quito y prepararse para lo inevitable. Poco tiempo después, Huáscar ordenó matar a los emisarios que Atahualpa había enviado con obsequios y respondió con regalos humillantes. Le mandó joyas y vestidos de mujer, insinuando que su hermano carecía de valor para portar la Mascaypacha, el símbolo del poder imperial. A partir de ese momento ya no hubo marcha atrás. Atahualpa, herido en su orgullo, declaró la guerra, reunió a sus hombres, reorganizó a las huestes del norte y comenzó la ofensiva. Huáscar respondió enviando un gran ejército de 30.000 hombres al mando de su hermano Atoc y del general Huancahauqui para marchar hacia Quito. Pero Atahualpa, apoyado por 40.000 soldados veteranos, se les adelantó. La guerra civil había dado comienzo. Las primeras batallas fueron indecisas. En Chillopampa,
Los huascaristas lograron una victoria temporal, pero no pudieron capturar a Atahualpa, que observaba la batalla desde una colina. En Ambato o Mullihambato, según algunos cronistas, los ejércitos del norte fingieron retirada, atrayendo a las tropas cusqueñas hacia una emboscada. Calcuchímac entonces movilizó 5.000 de sus hombres por las montañas y atacó por la retaguardia al amanecer. La victoria fue devastadora. Los generales de Huáscar, Atoc y Ango, fueron capturados y ejecutados cruelmente. Se dice que a Atoc le arrancaron la piel para fabricar con ella un tambor de guerra. Fortalecido por esa victoria, Atahualpa consiguió con su avance hacia el sur. Tomebamba, la ciudad donde su padre había vivido, fue tomada y arrasada. Miles de sus habitantes fueron asesinados, incluidas mujeres y niños, muchos de ellos de etnias que habían apoyado a Huáscar, como eran los cañaris. Las cifras varían. Lo cierto es que fue una total masacre. Luego, Atahualpa intentó atacar la isla Puná, cuyos caciques eran aliados de Huáscar. Fue allí donde recibió una flecha en la pierna, resultando herido. Entonces tuvo que retirarse a Cajamarca, donde las aguas termales le ayudarían a sanar. Desde allí reagrupó a sus fuerzas y preparó una nueva ofensiva. En Huanacopampa, los huascaristas incendiaron los campos para rodear a los quiteños, causando miles de bajas. Aún así, Huáscar no persiguió al enemigo. Celebró su victoria sin saber que su falta de decisión sería su ruina. Poco después, su vanguardia, liderada por el general Topa Atao, cayó en una trampa donde fue completamente aniquilada. La suerte del Cusco estaba echada. Entonces Calcuchímac y Quisquís cruzaron el río Cotabamba y en Quipaipán la batalla definitiva se inclinó a favor de Atahualpa. Huáscar fue capturado junto a sus generales. El Cusco, debilitado y desmoralizado, había quedado sin defensa. Los generales del norte marcharon hacia la capital. Atahualpa permaneció en Cajamarca, pero sus tropas entraron triunfantes en Cusco. No venían a coronar a su señor, sino a vengarse de siglos de resentimiento. Los soldados de las etnias norteñas, cayambes, caranquis y pastos, enemigos antiguos de los incas del sur, descargaron su furia sobre la ciudad. Saquearon los palacios, incendiaron los templos, asesinaron a los nobles leales de Huáscar y a sus familias. La momia de Tupac Inca Yupanqui, conquistador de sus tierras, fue extraída y quemada en la plaza principal como símbolo de venganza. Las demás momias reales fueron respetadas, pero aquella, la del conquistador del norte, fue destruida por los descendientes de sus vencidos. En esos días terribles ocurrió una de las escenas más recordadas por los cronistas. En la explanada de Sacsayhuamán, decenas de prisioneros, nobles curacas y oficiales del Cusco fueron alineados en dos filas, con las manos atadas en la espalda. Los hicieron esperar bajo el sol. Entonces apareció Huáscar, vestido con una túnica gris, amarrado con una soga al cuello. Al verlo, los prisioneros conmovidos se arrodillaron en señal de respeto. Fue ese gesto de lealtad lo que los condenó, y entonces los capitanes de Calcuchímac y Quisquís levantaron sus champis, masas de piedra, y los golpearon sin piedad hasta dejarlos sin vida. Solo unos pocos sobrevivieron. Dicen que en medio de esa tragedia, la madre de Huáscar fue llevada ante su hijo prisionero. Lo miró sin lágrimas y lo reprendió y le dijo: por tu ambición, por tu orgullo, por no haber escuchado los presagios, el imperio que nuestros antepasados levantaron se ha derrumbado. Huáscar no respondió. Su silencio fue más profundo que cualquier palabra. Después de la masacre, el Cusco quedó bajo el control de los generales del norte. Calcuchímac y Quisquís mandaron a ejecutar nobles y a todos los que pudieran reclamar el trono en el futuro. El Tahuantinsuyo había dejado de ser un imperio unido. Era ahora una tierra dividida por la sangre y el odio. Y mientras el sur ardía, Atahualpa seguía en Cajamarca. No se movió de allí. Nunca llegó al Cusco. Desde esa ciudad del norte, celebraba sus victorias, recibía informes de sus generales y disfrutaba del triunfo que había cambiado para siempre la historia. Fue allí donde, en noviembre de 1532, llegaron los rumores de unos extranjeros, hombres barbudos, vestidos de metal, que venían del mar montados en animales desconocidos. Atahualpa no les temió. Pensó que podía controlarlos
como había controlado a tantos otros. Ordenó recibirlos, y fue en la plaza de Cajamarca que se selló el destino del Imperio del Sol. No fueron los españoles quienes destruyeron el Tahuantinsuyo, fueron sus propias grietas internas, los rencores entre hermanos, los pueblos que buscaron venganza y el orgullo de los que creían tener el favor de los dioses. Cuando Pizarro se encontró con Atahualpa, lo hizo sobre un imperio que ya estaba herido, un imperio que había sido una maravilla de organización y de poder, pero que se desmoronó desde adentro como un templo sin cimientos. El sol del Tahuantinsuyo no se apagó de golpe, se ocultó lentamente como un fuego que aún arde bajo la piedra. Y entre las ruinas del Cusco, en los caminos del Capacñam y en los ecos de Sacsayhuamán, todavía se escucha el murmullo de aquel ocaso, el fin de una civilización que quiso ser eterna y que se destruyó a sí misma antes de que el extranjero la tocara. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio, espero que te haya gustado y si fue así, por favor dale like, compártelo y coméntame qué opiniones tienes acerca de esta historia. ¿Crees que fueron los españoles quienes destruyeron el Tahuantinsuyo o el Tahuantinsuyo ya estaba condenado a desaparecer? Nos vemos en un próximo video y recuerda que estas solo son historias.